Señoras y señores, el último conferencista de este congreso, el doctor Bartolo García Molina, una persona que resumir la obra de él resulta muy difícil. Tendré que limitarme de verdad, pero el doctor Bartolo García Molina es dominicano como yo. Cursó sus estudios de tercer nivel en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se graduó con honores en la licenciatura en letras. Luego realizó en la misma universidad una licenciatura en lenguas modernas y una maestría en educación superior. En ambas también recibió honores académicos. En la Universidad Complutense de Madrid, España, cursó el doctorado en Filosofía del Lenguaje, PhD, y un diplomado en Estudios Avanzados, DEA, y en ambos también recibió calificaciones de sobresaliente. Brinco. Es profesor del programa doctoral PhD en Lingüística y Literatura en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo es profesor en maestrías en las que imparte redacción científica, filosofía del lenguaje, teoría y práctica del discurso, entre otras. El doctor García Molina ha aportado a la bibliografía dominicana un promedio de 12 obras, muchas de las cuales son utilizadas como libro de texto y otras como referente imperativo para los investigadores en el campo del lenguaje y del discurso científico. Señoras y señores, como en la boda de Caná de Galilea, hemos dejado el mejor vino para el final de la boda. Hoy, en esta ocasión, nos deleita el intelectual, el escritor, el amigo, el hombre íntegro, el intelectual comprometido, Bartolo García Molina, con la conferencia La mujer y las ciencias en el pensamiento de Eugenio María de Hostos. Bartolo, qué gusto presentarte y callarme yo para que hables tú. La palabra es tuya. Gracias al hermano Pedro Abreu. Gracias por su generosidad. Muy buenas noches a los organizadores y organizadoras del Congreso. Muy buenas noches a mis compañeros panelistas. Buenas noches a todos los colegas, profesores y profesoras, y a los estudiantes de maestría, que sé que hay un buen número también que están con nosotros, y al público en general. Prometo ser lo más breve posible. No cogeré un minuto más. No prometo que no coja uno menos, pero uno más no cogeré. Mi ponencia tendrá como centro 3 libros de Hostos: La moral social, Ciencia de la Pedagogía, que está en el volumen 6 de su colección, y las conferencias que dio en Chile en 1873, precisamente sobre el papel que debe jugar la mujer en la ciencia. Si uno se pone a pensar en el ambiente en que Hostos produjo su propuesta de que la mujer se incorporara no solo a la educación científica, sino también en la transmisión del conocimiento científico, tendría que comparar el impacto de esas ideas con lo que pasó 362 años antes aquí, en lo que era la isla de Santo Domingo, con el sermón del padre Montesino. Aquello fue una bomba que produjo en Chile cuando Hostos cuestiona a los intelectuales de la época, incluso ahí presente, su visión de que la mujer era casi un mero medio de reproducción de la vida material y social. Incluso los cuestionamientos que había o las ideas que predominaban sobre
la mujer. Recuerden que ese era un contexto, 1873, o sea, casi 150 años atrás, donde la pseudociencia, especialmente la frenología, ustedes saben que la frenología se basaba en ciertas deducciones a partir de la conformación del cráneo, de la morfología. Si una mujer tenía un cráneo con cierta protuberancia, pues se deducía que tenía mucho furor sexual y que era un peligro. Hasta se crearon manuales de cómo elegir esposa de acuerdo a la conformación del cráneo, que fuera dócil, que no tuviera demasiado ímpetu sexual, porque también estaba el prejuicio que la mujer no tenía por qué disfrutar el sexo, porque para parir no tenía por qué disfrutar el sexo. Bueno, claro, fíjense cómo es la vida. Las ideas hoy serían totalmente contrarias. Hoy buscaríamos de compañera todo lo contrario de lo que la pseudociencia decía. La inteligencia no contaba para nada para elegir esposa, sino que fuera mansa, trabajadora y que no tuviera demasiado actividad sexual. Claro, eso era pseudociencia. Ellos creían que por la conformación del cráneo, entonces, la mujer también era subdotada. La mujer, entonces, no tenía la misma capacidad del hombre. Y la pseudociencia, la frenología como pseudociencia estaba con mucho campo. Y en ese medio de todos esos prejuicios, es capaz Hosto de plantear su idea de que la mujer tiene la misma condición. Hosto desafía toda una historia, más de 1000 años de imaginación de la mujer. Recuerde que con Hipatia en el siglo IV antes de Cristo, perdón, el siglo IV después de Cristo, a Hipatia la matan porque se atrevió a hacer lo que hacían los hombres, producir ciencia. Y como se le paga es lapidándola. Todavía a principios del siglo XVIII, las mujeres europeas tenían que emigrar de Europa para poder tener acceso a la ciencia. El caso más notorio es de Helena Payne. Helena Payne quería estudiar ciencia en Inglaterra, en el Reino Unido, a finales de 1700, o sea, a final del siglo XVIII. No, a final del siglo XVIII, y tiene que salir de Inglaterra para venir a América. Y se convierte en una de las científicas más destacadas. Descubre que todas las estrellas están compuestas en un 90% de hidrógeno. Es una de las científicas más destacadas en América y tuvo que venir de Europa hacia acá porque no se le permitían. En ese contexto, entonces plantea Hosto la igualdad de la mujer. Y Hosto, en esa conferencia, dice: ella, como él, está dotada de las facultades creadoras que completan la formación física del hombre bestia por la formación moral del hombre Dios. En esa conferencia, Hosto compara la falta de formación como un ingrediente que rebaja al ser humano a la condición de animal. Por tanto, está diciendo que pretender que la mujer no tenga formación es tratar de reducirla a una condición de animal. Y lo curioso es que los intelectuales de esa época eran los primeros en defender y plantear la situación o la falsa idea de que la mujer no estaba preparada para ejercer la ciencia. Una especie de falacia, de argumentum a consequentiam,
O sea, cogían el resultado, la propia marginalidad de la mujer como argumento de que ella no podía producir ciencia. O sea, la mujer, a través de la historia, no se ha destacado en la ciencia. Por tanto, no tiene condiciones para producir científicamente. Pero era al revés. No le dan oportunidad a la mujer para estudiar, para enseñar, para investigar. Entonces, el resultado tiene que ser poca mujer científica. Y él le dice, pero educar a la mujer para la ciencia es una empresa tan ardua a los ojos de casi todos los hombres que aquellos en quienes tiene luz más viva la razón y más sana energía la voluntad, prefieren la tiniebla del error, prefieren la ociosidad de su energía a la luz que impone la tarea de entregar la dirección del porvenir a un ser a quien no hemos sabido todavía entregar la dirección de su propia vida. Es un peligro pavoroso. Ese peligro es obra nuestra, es creación nuestra, es obra de nuestros errores, es creación de nuestras debilidades. Una denuncia de esa falacia a consecuencia de que la mujer no podía ejercer la ciencia porque no tenía habilidades, y no la tenía, según Hosto, porque no se le da oportunidad. Y sigue diciendo en esa conferencia sobre la necesidad de educar a la mujer en la ciencia, en paridad con el hombre, porque no se perdía. Para Hosto había ser humano. Hosto siempre hace un símil entre naturaleza y sociedad. Hosto toma la naturaleza como referente para construir las reglas sociales. Y él sostiene que la naturaleza de la mujer es la misma del hombre. Por tanto, en oposición a las nociones más divulgadas de su tiempo, Hosto sostiene que la mujer, antes que amada, antes que esposa, antes que madre, es un ser racional que tiene razón para ejercer y conocer la realidad que la rodea. Impedirle a la mujer desarrollar su razón es para Otto matarle parte de su vida. Así es que Hosto no es un feminista. Hosto, como decía Luisa Navarro, la primera expositora, era un defensor de la dignidad del ser humano, y privar a la mujer de desarrollarse, no solo en la educación, sino en la ciencia, era quitarle parte de su dignidad. La mujer no tiene distintos deberes que el hombre, dice Hosto, varón o hembra. El ser racional tiene el deber de adecuar sus medios a sus fines de existencia y nada más. Los fines son idénticos en el hombre y la mujer. El perfeccionamiento de su ser por el conocimiento de su ser. Los medios son idénticos, puesto que son idénticas las facultades del hombre y la mujer en términos intelectuales. Hosto se adelantó incluso a la neurociencia, porque no deja de ser especulación, no dejaban de ser especulaciones basadas en sus observaciones. Pero la neurociencia ha venido a confirmar que no es tan determinante la forma del cerebro, sino las conexiones sinápticas que se hacen. Ha venido a confirmar que hombre y mujer tienen las mismas predisposiciones para desarrollar el pensamiento abstracto, para desarrollar el pensamiento complejo, etc. O sea, fue un visionario tremendo. Hosto declara enfáticamente, Hosto, refiriéndose a la necesidad de que la mujer se prepare científicamente, intelectualmente, dice que sin
esa oportunidad, la mujer no se podrá emancipar nunca. Tendrá que ser siempre un ser a la deriva, un ser al amparo, casi a la misericordia del hombre. Dice, todo eso que hacemos los hombres, después que se refiere a la excelencia de la ciencia, después que se refiere a cómo la ciencia puede incidir en el desarrollo de la humanidad, dice, todo eso puede saberlo la mujer, porque para todos esos acontecimientos para todos esos conocimientos, tiene facultades. Todo eso debe saberlo la mujer, porque sabiendo todo eso se emancipará de la tutela del error, de la esclavitud, que la misma ociosidad de sus facultades intelectuales y morales la someten. Hoy se sabe que el cerebro, mientras más se ejecuta, más se desarrolla. Hoy se sabe que realmente el que no lee se aburra, el que no estudia se aburra, no de aburrirse, sino de aburrarse, porque tiene que ejercer esa facultad del cerebro. No basta nacer con un potencial de coeficiente de inteligencia elevado. De hecho, no necesariamente las personas con un coeficiente de inteligencia más elevado son las que han hecho las grandes transformaciones. Han sido muy inteligentes. O dicho de otra manera, muchas personas con un cerebro bien dotado, por no haberlo ejecutado, por no haberlo ejercido, no se han desarrollado. Marilyn Sabat se consideraba hasta principios de este siglo la persona con un mayor coeficiente de inteligencia. Y ustedes saben de que ella vivía vendiendo sellos, pegando sellos en la oficina en Estados Unidos. Ese cerebro no se desarrolló. Si a la mujer no se le da la oportunidad de que ejerce el cerebro, no podrá nunca ser una científica. Y Hostos vio clarísimo eso. Y eso que Hostos vio clarísimo hace 148 años, hoy la ciencia lo ha venido a verificar. Dice Hostos, la ventaja que tenemos de educar a la mujer es que si las mujeres, la mitad de la humanidad, se incorpora a estudiar la ciencia y a difundirla, la ciencia tendrá mucho más oportunidades. Sutilmente dijo que es una estupidez alienar a la mujer de la ciencia, porque entonces la ciencia pierde la oportunidad de difundirse. Dice él, dame una generación que hable la verdad y yo os daré una generación que haga el bien. Daos madres que enseñen científicamente a sus hijos y ellas os darán una patria que obedezca virilmente a la razón, que realice concienzudamente la libertad, que resuelva despacio el problema capital del nuevo mundo, basando la civilización en la ciencia y en la moralidad y en el trabajo, no en la fuerza corruptora, no en la moral indiferente, no en el predominio exclusivo del bienestar intelectual. Eso parece escrito ayer. Eso parece que tiene una vigencia todavía tremenda. Eso revela esa capacidad enorme que nunca será suficiente para resaltar la obra de Hostos. En el minuto que me queda, quiero también concluir con esa grandeza de Hostos al reconocer que en la vida lo más importante es el ser humano, los dos, el ser humano, hombre y mujer. Pero como la mujer era que estaba siendo cuestionada, siendo menospreciada, él dice, madre, amante, esposa, toda mujer es una influencia. Armad de conocimientos científicos esa influencia y soñad la existencia, la felicidad y la armonía inefable que gozaría el hombre en el planeta si la mujer se convierte en una influencia
positiva, científica para la humanidad. Muchísimas gracias. No nos equivocamos cuando habíamos dicho que como el primer milagro de Jesús en la boda de Caná de Galilea, dejaron el mejor vino para el final. Por Dios. Usted ha tenido el privilegio de deleitarnos, de ilustrarnos y al mismo tiempo con el deseo de seguirle escuchando. Baltasar Gracián decía, lo bueno breve 2 veces bueno. Usted ha llenado este escenario de conocimientos, de razonamientos profundos y de grandes verdades que hoy por hoy edifican a todos los que participan de este congreso. Qué bueno tenerlo de último, para que esas grandes verdades queden sembradas en la razón y en el conocimiento de todos los que participamos.